Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanurum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el expediente Varios 912 diagonal 2010, formado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla el establecimiento del parámetro para el control de convencionalidad difuso ex oficio en México y los pasos a seguir para su materialización. En ese sentido, es importante comentar que el expediente Varios 912 diagonal 2010 tiene como precedente el estudio o el análisis de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado mexicano con motivo de la desaparición forzada de la que fue objeto el señor José Rosendo Radilla Pacheco en los años de 1974 en el estado de Guerrero en manos del ejército mexicano de nuestro país. La finalidad de este expediente Varios 912 diagonal 2010 es responder a una pregunta autoformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de determinar cuáles son las obligaciones concretas que corresponden al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentar esas obligaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó tres obligaciones concretas, tres obligaciones específicas. Uno, el establecimiento de un control de convencionalidad difuso. Dos, la interpretación restringida del fuero militar. Y tres, diversas cuestiones de orden administrativo, esto es, cursos, capacitaciones en materia de derechos humanos, el seguimiento de la averiguación previa o carpeta de investigación con motivo de la desaparición forzada de don José Rosendo Radilla. Es importante entonces puntualizar que la importancia de la sentencia dictada el 14 de julio del año 2011 en este expediente Varios 912 diagonal 2010 radica pues en que se estableció en esta sentencia las bases para el control de convencionalidad difuso ex oficio en México para el Poder Judicial. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un primer momento llevó a cabo el estudio de los efectos del artículo primero y el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, contrastado a su vez con el párrafo 339 de la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana en contra de México, en el caso Radilla Pacheco. Veamos, el artículo primero de la Constitución Política Mexicana, en la parte conducente, en lo que a este tema interesa, establece en su párrafo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En el párrafo segundo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Esto es, se establece en el párrafo segundo los criterios de interpretación conforme y principio pro persona. Por su parte, el párrafo tercero del artículo primero señala que, lo que a este tema interesa, todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El artículo 133 constitucional, en sus dos apartados, establece en un primer momento que la Constitución Política Mexicana, las leyes que emanan de esa misma Constitución y los tratados que estén de acuerdo con la misma serán ley suprema en todo nuestro país. Esto es, consagra los conceptos de supremacía constitucional, ley suprema y primacía constitucional. Por otra parte, en la parte final de este artículo 133 constitucional se señala que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución Federal, a las leyes que de ella emanan y a los tratados celebrados de conformidad con la misma, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas.
Es importante puntualizar la importancia que tiene este último apartado que acabo de compartir. Ahora bien, todo este contexto normativo del artículo primero y 133, la Suprema Corte de Justicia lo contrastó con el punto 339 de la sentencia dictada del caso Radilla Pacheco en contra de México. Veamos qué dice este punto 339. En un primer momento señala la Corte Interamericana que en relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y que por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico interno. Añade, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a sujeto y fin que desde un inicio carecerían de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad de su ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Y puntualiza este párrafo 339 lo siguiente. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, intérprete última de la Convención Americana. Pues bien, análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo primero, 133 y párrafo 339, derivó en 7 criterios jurisprudenciales. Hablaremos seguidamente de estos criterios. Criterio número 1. Control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Establece que es en la función jurisdiccional como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo primero constitucional, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Y puntualiza, si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, como sí se puede realizar a través del juicio de amparo, de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, sí están obligados los jueces a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El siguiente criterio que se generó se denomina parámetro para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. En ese sentido, establece que el parámetro de análisis para este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces se integra de la siguiente manera. 1. Por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 1 y 133 constitucional, así como en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. En un segundo momento se integra también por todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, esto es, los tratados internacionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano. 3. Se integra este parámetro también por los criterios vinculantes de la Corte Interamericana derivado de las sentencias en los que el Estado mexicano haya sido parte. Y finalmente, 4. Se integra por los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte Interamericana cuando el Estado mexicano no haya sido parte en el litigio. El siguiente criterio es el que establece los pasos a seguir en el control de convencionalidad y de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Establece entonces que son 3 pasos los que hay que seguir.
El paso número 1 lo denomina interpretación conforme en sentido amplio. Y este significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es, se consagra en este paso la interpretación conforme y el principio pro persona a que se refiere el párrafo segundo del artículo primero constitucional. El siguiente paso se denomina interpretación conforme en sentido estricto y establece que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deberán, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Y, número 3, finalmente, la inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles. El siguiente criterio es el que se denomina sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano haya sido parte. El otro criterio se denomina criterios emitidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando el Estado mexicano no fue parte, son orientadores para los jueces mexicanos siempre que sean más favorables a las personas en términos del artículo primero constitucional. Se añade en este criterio que esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera, lo que tendrá que valorarse en cada caso concreto. Un siguiente criterio se denomina sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Y vean que aquí establece que existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control, amparo indirecto, controversias constitucionales y amparo directo y amparo indirecto. En segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes sin necesidad de abrir un expediente por cuerdas separadas. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación de los que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine cuál es la interpretación constitucional que debe prevalecer. Finalmente, todas las demás autoridades del país en el ámbito de su competencia tienen la obligación de aplicar el principio pro persona sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. También se estableció un criterio, el número 7, que refiere que existe una restricción interpretativa del fuero militar. Esto es una incompatibilidad con el artículo 57, fracción tercera del Código de Justicia Militar, con el artículo 13 constitucional. Es importante, para ir concluyendo, establecer cuál es el legado del expediente Varios 912/2010. Como ya hemos mencionado, el legado se traduce en el establecimiento del control de convencionalidad difuso ex oficio en nuestro país, que implica la desaplicación o inaplicación de una norma inferior, una norma inferior a la Constitución, cuando ésta sea contraria a la propia Constitución y a los tratados internacionales. Se materializa a través de, o son competentes, los jueces ordinarios, es decir, todos los jueces del país. Subsiste, como ya hemos dicho, también el control de constitucionalidad concentrado a través de los jueces del Poder Judicial de la Federación. Se establece también en esta sentencia el corpus iuris de los derechos humanos. Esto es el parámetro para el control de convencionalidad difuso ex oficio, que no es otra cosa que el establecimiento de las normas jurídicas que son modelo o materia de contraste con las normas ordinarias o infraconstitucionales. Los pasos a seguir para el control de convencionalidad, como hemos dicho, son la interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto y
la inaplicación o desaplicación de una norma jurídica. Se estableció también que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los que México haya sido parte son vinculantes para nuestro país y que las sentencias de la Corte Interamericana en las que México no haya sido parte son únicamente orientadoras. Se deja también como un efecto, valga la expresión, sin efectos, las jurisprudencias 73 y 74 diagonal de 1999, por la cual se abandonó el criterio de que el Poder Judicial de la Federación tenía el monopolio del control de constitucionalidad en nuestro país. Esta sentencia también ha sido determinada, también establece que todas las autoridades del Estado mexicano deberán realizar una interpretación conforme y aplicar el principio pro persona. También es importante no pasar por alto que el control de convencionalidad surgió en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Almonacid, Arellano y otros versus Chile. Es decir, este es el precedente del control de convencionalidad en el sistema interamericano de los derechos humanos. También es importante puntualizar que en esta subsistencia de un sistema dual o paralelo del control constitucional concentrado y el control de convencionalidad difuso ex oficio, cada uno de estos tiene características específicas. Estas son, en el control de constitucionalidad concentrado, este está previsto en la Constitución en los artículos 103, 105 y 107 de manera específica. También está previsto en leyes reglamentarias, como la ley de amparo, la ley reglamentaria de los artículos 105 constitucional. Se establece en el control concentrado la inconstitucionalidad o invalidez de una norma jurídica. La realiza exclusiva, es una tarea exclusiva del Poder Judicial de la Federación y se establece la inconstitucionalidad o invalidez en los resolutivos de la sentencia. En lo que hace al control de convencionalidad difuso ex oficio, este se consolida precisamente o se consolidó en el expediente varios 912 diagonal 2010. No existen leyes específicas que la regulan, derivan del artículo primero y 133 constitucional, se traduce en una inaplicación o desaplicación de una norma jurídica para un caso concreto en vía incidental y se establece únicamente en la parte considerativa. No obstante, el control de convencionalidad también implica al Poder Judicial de la Federación cuando ejercen funciones de control de constitucionalidad en su función concentrado, su tarea de control de constitucionalidad concentrada. Y es importante también que comente, que yo comparta con ustedes, que los tópicos que se estudiaron en el expediente varios 912 diagonal 2010 trascienden también o se relacionan con el estudio que haremos en la siguiente cápsula de la sentencia dictada en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Y también puntualizar que este control de convencionalidad difuso ex oficio ha tenido efectos y para muestra recordemos que ya se ha establecido jurisprudencia en torno a la regulación o al establecimiento de límites a los intereses que pactan las partes, por ejemplo, cuando firman títulos de crédito. Es decir, se ha establecido que los intereses excesivos establecidos en un pagaré, si resultan propiamente excesivos, son intereses usurarios que contravienen a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, con esto, estimada audiencia, damos por terminada esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Pásenla muy bonito. Muchas gracias.